posible que en los últimos años hayan visto un aumento masivo de costumbres judías entre los cristianos protestantes. Cosas como las fiestas, el Shabbat, el nombre de Yeshua y otros hasta se cambiaron el nombre y la forma de vestir. Tal vez usted los vea como judaizantes del siglo XXI, o tal vez usted mismo sea parte de ese grupo de personas que dicen haber encontrado sus raíces hebreas. Sea cual sea la situación, es importante que aprendamos qué cosas son esas raíces hebreas de las que tantos están hablando en estos tiempos. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Eliud Emanuel Díaz y esto es la hora de la verdad. Quiero comenzar agradeciendo la paciencia de cada uno de ustedes que han estado esperando el discipulado de Facebook y que no hemos podido tenerlo en las semanas anteriores. Como le expliqué en el grupo, nuestro discipulado cambiará de formato y se ha convertido en este programa en donde trataremos temas importantes con una perspectiva bíblica. Estaremos subiendo un video nuevo los viernes para iniciar el Shabbat y hoy hablaremos de algo esencial. ¿Qué son las raíces hebreas? Como cada cabeza es un mundo, me puse a preguntarle a algunas personas que siguen esta doctrina lo que ellos consideran ser las raíces hebreas. Hay un refrán que dice que preguntando se llega a Roma. Bueno, nosotros decimos preguntando se sale de Roma. ¿Qué son las raíces hebreas? Buena pregunta. Son los fundamentos, para mí son los fundamentos bíblicos. Es el estudio profundo de lo que es el fundamento correcto de nuestra fe. Pues la doctrina en la que estamos ahora. Antes nos enseñaban de que la iglesia era el Israel espiritual, pero eso no es verdad. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar a las raíces. Las raíces es el fundamento de la fe, lo que creía Yeshua. Las raíces hebreas es lo que Yeshua anduvo predicando. Lo que anduvo enseñando. Estudiar la palabra, la original, la palabra. Es el origen de nuestra fe, de donde creo yo que parte todo. Pues así como la raíz de un árbol va hacia abajo, hacia lo profundo, hacia el origen, y la palabra hebreo nos habla de lo que es un hebreo, alguien que ha dejado el pasado. Las raíces hebreas me hablan de la profundidad de quién soy yo o de lo que mi Dios quiere para mí, lo original del Señor, lo que no está adulterado. Ahí tienen algunas de las opiniones. Hice esta misma pregunta en Facebook y en YouTube y estas son algunas de las respuestas que obtuve. Freddy dice: cuando salimos de Roma nos desraizamos de la religión, pero Yeshua HaMashiach nos injerta en el buen olivo. El punto es que este olivo tiene una raíz que es 100% hebrea, con patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, los profetas y los apóstoles, en obediencia total a la Torá. Luisa dice: raíces hebreas es el estudio de la escritura en su contexto hebreo, tomando en cuenta los hebraísmos, las costumbres y la cultura del Medio Oriente y la historia del pueblo de Israel, para así poder dar una correcta interpretación a lo escrito en la Biblia y retomar la obediencia a la Torá. Tete dice: las raíces hebreas son el fundamento de un creyente en Mesías, son el inicio de una gran promesa que nos alcanza a los hijos de Yahvé de la fe obediente, su pueblo Israel, por medio del patriarca Abraham, el primer hebreo. Mónica dice: yo he entendido raíces hebreas como volver a estudiar, interpretar y aplicar las escrituras desde su contexto original, sin crear otra religión ni denominación, ya que son las instrucciones del Padre para su pueblo, y el mayor ejemplo de cómo hacerlo es ver la vida misma del Mesías. Lucy dice: raíces hebreas es el origen verdadero de la fe en el único Salvador Yeshua, mejor conocido como Jesús. Representa la restauración y el regreso de los que nos decimos sus hijos, su pueblo. Conocer y andar en las raíces hebreas trae una correcta identidad y unidad. Pablo dice: las raíces hebreas son el testimonio de que hay fe en la tierra. Abraham, el padre, fue el primero en ser hebreo, que cruzó el río por la fe en la promesa, en la palabra viva de Elohim, la cual también es el Mesías. Si nos mantenemos en la fe, le daremos honra al que permanece fiel por la eternidad, el Padre de las luces. Entonces, con tantos conceptos distintos, ¿cómo podemos definir fácilmente qué cosas son las raíces hebreas?
Un concepto sencillo sería decir que raíces hebreas es estudiar el fundamento original de lo que nos ha hecho cruzar de la muerte a la vida, es decir, la fe en Yeshua. Es solo hasta que estudiamos la Biblia en el contexto original que nos damos cuenta de la verdadera riqueza del contenido escritural que hemos ignorado al aplicarnos la palabra arbitrariamente sin un parámetro histórico, lingüístico y cultural de hebreos. Las raíces hebreas son un movimiento que aboga por el regreso a la fe de los apóstoles del primer siglo en obediencia a la Torá y busca un mejor entendimiento de la cultura, la historia y el trasfondo político-religioso de esa era, lo que trajo las diferencias esenciales entre las comunidades judías y cristianas. Un dato curioso pero importante es saber que raíces hebreas es en sí una marca registrada. En 1994, Dean y Susan Willock recibieron la autorización federal de los Estados Unidos para utilizar el término Hebrew Roots y comenzaron entonces a publicar la revista Hebrew Roots o Raíces Hebreas en abril-mayo de 1998 y luego hicieron el sitio web hebrewroots.net. Debo decir que las raíces hebreas no son una denominación nueva del cristianismo. Hay quienes dicen que es un movimiento, porque en sí es un cambio de estilo de vida para quien decide seguir la escritura en su contexto original. Yo lo llamo el despertar de Efraín. En un rato más explico de qué estoy hablando. Cabe notar que a este grupo se le ha llamado un culto herético que no es ni cristiano ni es judío. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien de raíces hebreas, es muy posible que le responda que sí, no se considera cristiano porque el cristianismo está influenciado por el paganismo y tampoco se considera judío porque los judíos en su mayoría no creen en Yeshua como el Mesías y el Yeshua es quien nos ha salvado a nosotros. Entonces, sí es cierto, ni cristiano ni judío, hebreo. Vamos a estudiar un poco acerca de dónde fue que inició el movimiento de las raíces hebreas. Desde principios del siglo XX, diferentes organizaciones religiosas han estado enseñando la creencia de que Yeshua es el Redentor y el Salvador de la humanidad y un estilo de vida de guardar la Torá, el Shabbat y las fiestas anuales. Grupos como el judaísmo mesiánico en 1916, el movimiento del nombre sagrado en 1937, la Iglesia Mundial de Dios en los años 30 y más recientemente pues el movimiento de las raíces hebreas. Las raíces hebreas son un movimiento de sendas antiguas sin una estructura eclesiástica y no se adhiere a la mayoría de las doctrinas de la Iglesia de Dios, del judaísmo mesiánico o del movimiento del nombre sagrado, aunque haya puntos en común. Algunos de los primeros maestros de las raíces hebreas empezaron a enseñar sobre la necesidad de guardar el Shabbat, los Moadim y los mandamientos de la Torah muchos años antes de que estos tópicos fueran enseñados y aceptados por las iglesias cristianas. No que ahora lo sean, pero es un conocimiento mucho más extenso el día de hoy de lo que fue hace 50 años atrás. Por ejemplo, algunos de los primeros maestros son William Dackenbrink en 1964, Dean Willock, que ya lo mencioné hace un rato atrás, en 1981. Estos dos venían de las iglesias de Dios. Joseph Good en 1978 y Brad Scott en 1983. Batia Wooten, una hermana, fue la primera que publicó un libro sobre las dos casas de Israel, luego de notar que había mayoría de gentiles en las congregaciones judío-mesiánicas. En 1998 publicó el libro ¿Quién es Israel? Y hoy es llamado Israel Redimido. El movimiento de las raíces hebreas empezó a emerger como un fenómeno distinto a mediados de los años 90. En 1997, Dean Cousins de Open Church Ministries en Colorado Springs, Colorado, publicó una profecía titulada El Movimiento Hebreo, en el que revelaba que Yahvé había preordenado 4 grandes movimientos espirituales para el siglo XX: el pentecostalismo, la sanidad divina, el movimiento carismático y las raíces hebreas, siendo estas últimas el último nivel de empoderamiento antes del regreso del Mesías. De acuerdo a USA Today, el movimiento de las raíces hebreas tiene 200,000 a 300,000 seguidores a nivel mundial. Yo creo que somos muchos más, nada más que estamos dispersos todavía, la mayoría de los cuales han llegado en los últimos 15 o 10 años. Un aspecto interesante es que la mayoría de los seguidores se reúnen por internet o nos reunimos por internet en una manera virtual. Sin duda usted es parte de esto, ya que estamos dispersos en comunidades pequeñas o en muchos casos pues estamos aislados de otros hermanos en la fe. Algunos de los ministerios actuales más conocidos son Jim Staley, Rico Cortés, Ministerio 119, Dan Ben Abraham, Lex Meyer, Zachary Bauer, Tom Steele, Michael Root, Rob Skiba, Liliana Hunter, Álvaro Martínez, Ernesto Rosas, Javier Palacios Elorio, Dominic Bierman, Walter Agosto, Diego Higuita. Entonces, tras haber estudiado un poco del trasfondo de dónde viene, conocer a algunos de los maestros,
Veamos, ¿cuáles son las doctrinas o premisas básicas de alguien que quiere estudiar las raíces hebreas? Aunque su aplicación varía de persona en persona o de congregación en congregación, podemos concluir que en forma general estas son las 10 doctrinas básicas de las raíces hebreas. Número 1. Hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, el hombre. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, Oye Israel, Yahvé, tu Elohim, Yahvé, uno es. Yeshua HaMashiach es la imagen visible del Elohim que no se puede ver. Número 2. Toda la escritura es inspirada por Elohim y toda es aplicable sin divisiones entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque cuando fueron escritos no había división, no había diferencia. El Brit Hadashah es la confirmación del Tanaj. Me llama la atención algo importante. El cristianismo le ha puesto a estos dos partes de la Biblia, que no debería tener dos partes, le puso a uno Nuevo Testamento haciendo del otro Antiguo. Sin embargo, la palabra testamento denota que es una última voluntad. Entonces, un testamento lo hace un muerto, pero quien escribió la escritura está vivo. Entonces, no debería llamarse testamento. Brit Hadashah significa pacto renovado. Entonces, es Tanaj, que significa en la escritura. Brit Hadashah significa pacto renovado. Es la confirmación del Tanaj. Número 3. La Torah es el instructivo de vida que el Padre ha dejado para obedecer en el amor. En ella está la definición de pecado y de santidad. Yeshua vino a enseñarnos cómo aplicarla correctamente, no a darle fin. Número 4. La salvación es totalmente por la gracia a través de la fe en Yeshua y demostrada por las obras establecidas desde antemano para que andemos en ellas, es decir, guardar la Torah. Número 5. Israel es el único pueblo de Elohim. A ellos son dados los pactos de la promesa. Está compuesto por dos casas, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Efraín, que somos los gentiles injertados. No existe tal cosa como la iglesia gentil que ahora suplanta en los pactos a Israel. Eso se llama teología del reemplazo. Número 6. Todo aquel que es salvo, ya sea judío o gentil, es parte del olivo de Israel de manera natural o injertada, lo que lo convierte en conciudadano de los santos, miembro de la familia de Elohim, participante de la raíz del olivo con la misma Torah, las mismas responsabilidades y los mismos derechos, tanto el nativo como el extranjero. Una Torah para todos. Número 7. Guardar el Shabbat y los Moadim es un mandamiento perpetuo para todo creyente establecido en Levítico 23. Los tiempos establecidos de Adonai son las fechas donde Él habita en la tierra con su pueblo y tienen cumplimientos proféticos tanto en la primera como en la segunda venida del Mesías. Número 8. Las leyes dietéticas de Levítico 11 siguen vigentes y ha sido una mala interpretación de la visión de Pedro por la que la iglesia come cosas impuras. Siempre que el Brit Hadashah menciona que todo es limpio, se hace en el contexto de los animales puros. Número 9. La restauración de los nombres originales del Creador, del Mesías y de los conceptos bíblicos en contexto para honrar al Padre y para una mejor interpretación de la Escritura son cosas esenciales en las raíces hebreas. Y número 10. El rechazo total de cualquier influencia babilónica y romana en la forma de vida del creyente. Por ejemplo, fiestas paganas, nombres transliterados, tradiciones humanas, tanto judías como cristianas. Existen muchas otras doctrinas particulares que son parte del movimiento de las raíces hebreas. Sin embargo, para quien va empezando a caminar en la senda antigua o quien desea explicar su fe de manera sencilla y rápida, estos 10 puntos son una buena forma de comenzar. Ok, algunas críticas al movimiento de las raíces hebreas. Dentro de las detracciones que el cristianismo hace de los adeptos de las raíces hebreas está el que muchos de los estudiantes de la verdad se desvían para entrar en teorías conspiratorias que luego levantan al mismo nivel de la Biblia como autoridad espiritual y dogmas de fe, lo que provoca divisiones entre los mismos hebreos. Eso es un gran problema. Teorías como la pronunciación exacta del nombre de Yahvé, el uso de los libros deuterocanónicos o apócrifos como Enoch, Jaser, Jubileos, la tierra plana, la idea de que si dices alguna palabra que no sea hebrea en tu adoración ya estás invocando a otros dioses. Más controversias que si no son tratadas con madurez espiritual provocan confusión y rechazo entre los nuevos creyentes y los observadores externos. No digo que esos temas no sean importantes o no son necesarios. Yo mismo predico sobre algunas de esas cosas, no estoy demeritándolos, sino que la obsesión de la gente por tener la razón les hace olvidar lo importante y es la humildad. Yahvé no nos llamó a tener la razón, nos llamó a predicar la palabra. Debemos tener humildad para entender que no tenemos toda la verdad.
El Padre nos ha revelado a todos una parte nada más del diamante de lo que es la verdad y no podemos criticar al de enfrente porque mira las cosas distintas a nosotros. Es la misma realidad con una perspectiva distinta. Sin embargo, la crítica más grande al movimiento de las raíces hebreas está en que somos un montón de judaizantes. Para poder aclarar este asunto, primero quiero decir esto. La palabra judaizante, legalista y legalismo no aparecen en ningún lado en la Biblia. Búsquelas, no las va a encontrar. Y la palabra judaizar aparece solo una sola vez en Gálatas 2:14. Eso lo ve usted cuando Pablo reprende a Pedro por causa de que Pedro estaba dándole la espalda a los gentiles y le dice: ¿por qué los enseñas a judaizar? Entonces debiéramos saber que es un judaizante antes de aplicar el término tan ligeramente, y lo más seguro es que de manera equivocada. Judaizar, que es el Strong 2450, es vivir como los judíos. Los judaizantes eran un grupo de creyentes en el Mesías que creían que para poder realmente nacer de nuevo, por cierto es un término judío, el gentil debía adherirse a todas las prácticas del proselitismo, del judaísmo, y tras hacerlo, entonces entraba en la mikvah, se bautizaba y luego se tenía que circuncidar de acuerdo al Brit Milá. Entonces se le permitía ser salvo e injertado en el olivo de Israel. Sin embargo, los apóstoles creían todo lo contrario. Ellos predicaban la salvación solamente por la gracia a través de la fe en Yeshua como el Mesías. Sin embargo, obviamente, y esto lo sabían los apóstoles y usted debe saberlo el día de hoy, el hecho de que seamos salvos por la gracia no nos exenta de guardar los mandamientos luego de ser salvos. Hechos 15 relata el primer concilio de Jerusalén donde fue el punto focal de la reunión. Pablo luego en Gálatas habla en extensión sobre la salvación solo por la gracia sin las obras de la ley. Sin embargo, si usted es de las personas que está viendo este video y por mucho tiempo ha visto que este movimiento está empezando a meterse en su iglesia y ya le está dando mucha precaución, ¿no le parece raro que yo, que predico raíces hebreas, le hable tan tranquilamente de Gálatas? La mayoría pensaría que alguien como yo le sacaría la vuelta específicamente a esta carta de Pablo, porque es lo que tratan de utilizar para hablar en contra de nosotros. Pero es que yo me acuerdo de lo que Pedro dijo de Pablo. Y esto es increíble porque lo dijo después de que Pablo le puso una regañada. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:15: nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Pedro dice que Pablo es difícil de entender y que los que no estudian y los que son inconstantes tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras, y se estaba refiriendo al Tanaj, al Antiguo Testamento. Entonces, si usted no conoce el Tanaj por causa de que eso es para usted algo que es obsoleto o que no tiene razón de ser y su doctrina no sale de allá, usted va a torcer a Pablo. Y no se lo digo yo, se lo está diciendo Pedro mismo. Y va a pensar que cuando Pablo habla de los Gálatas, está hablando de gente como su servidor. Nada más alejado de la realidad. Pablo está hablando en Gálatas de gente que le dice que si usted no guarda la Torah, usted no será salvo. Yo nunca le dije eso. La Torah se guarda luego de ser salvos por causa de que fuimos salvos para obediencia. Dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, este es un don de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, ahí nos gusta quedarnos. Pero el versículo 10, justo el siguiente, dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim estableció desde antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no nos salgamos del contexto. Está diciendo: fuiste salvo por la gracia, por medio de la fe. Es decir, la fe se mostró a través de tu obediencia, el apego a los términos de Adonai. Y ya que naciste de nuevo, fuiste restaurado a tu condición original para que ahora guardes las obras de las cuales tú no podías guardar por causa de que hubieran sido un trapo de inmundicia. Sin embargo, ahora que eres salvo, por favor, dime cómo puedes mostrarle a Adonai que lo amas si no es guardando sus mandamientos, justo como Yeshua mismo lo dijo. Cualquier persona entonces que luego de ser salvo dice: yo ya no tengo que guardar los mandamientos porque Yeshua los guardó por mí, está tomando al Mesías no como ejemplo, sino como excusa. Y dígame usted cómo le va a ir el día del juicio. Le aseguro que no le va a gustar. Somos salvos para guardar los mandamientos.
La crítica en las raíces hebreas como un movimiento que trata de predicar la salvación por las obras de la ley está sin fundamento escritural. Por el contrario, estamos tratando de predicar el verdadero proceso de la vida del creyente luego de ser salvo. Sin embargo, sí hay personas en las raíces hebreas que dan lugar a críticas bien fundadas debido a su comportamiento, vestidura, vocabulario, que ya no parece bíblico, parece nada más del judaísmo. Lo que voy a decirles fue escrito por el pastor Ángel Gerber, yo me lo encontré en Facebook, me gustó, quiero compartírselos. Estas son 15 características de un judaizante moderno. Número 1, vestimenta ritual judía. No está mal usar el talit o los tzitzit, son bíblicos, pero todo lo demás que tiene que ver con una vestidura que parece más del rabino judío, eso no es para una persona que se quiere apegar a la escritura. Número 2, cambios de nombres. Esto pasa muy seguido, ya la gente no se llama Juan Pérez, ahora se llama Moshe Ben Israel o algo así. Entonces, ¿dónde está el fundamento bíblico? Número 3, si le dicen que usted no es salvo cuando usted fue arrepentido de sus pecados, aún si siendo cristiano, eso no es verdad. Usted tal vez estuvo engañado por mucho tiempo porque el enemigo lo tenía así, pero el Adonai conoce su corazón y Él sabe el arrepentimiento que usted tuvo. Sin embargo, está llamado usted que cuando conoce la verdad a no quedarse donde está y dice, no, pues yo ya soy salvo, yo ya la hice, porque no sabe usted lo que ha estado viviendo hasta este punto, no ha guardado los mandamientos. A pesar de que fue salvo, usted está perdiendo tal salvación por causa de que no la cuida con temor y temblor, es decir, no la cuida obedeciendo los mandamientos de Adonai. Por lo tanto, tiene que hacer teshuvá. Número 4, ruptura familiar o separaciones debido a que los familiares no aceptan las raíces. Eso no está bien. Yo entiendo, a mí también me sucede, yo entiendo que tus familiares te den la espalda por causa de predicar la palabra, pero tú no debes darles la espalda a ellos. Sí llegará posiblemente el tiempo donde a lo mejor tengas que rechazar muchas de las costumbres que hacías y que aún hacen ellos, pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de amarlos o los vas a desheredar a tus propios hijos porque no quieren aceptar el mensaje. Tú sigue buscando, pero nunca le des la espalda a tus seres queridos. Ellos necesitan de ti y tú eres su mejor ejemplo. Número 5, soberbia espiritual. La mayoría de las personas que están metidas en este camino son personas que están buscando mucho de la palabra, pero mientras no haya una humildad de Adonai, entonces vamos a empezar a creer que nosotros somos los únicos que sabemos todo y las demás personas están en ignorancia. Eso es lo peor. Es horrible, dice la palabra que Yahvé al altivo lo mira de lejos, y esto pasa mucho entre las personas que guardan las, entre comillas, raíces hebreas. Se hacen muy soberbios por causa de que no hay un sometimiento a la voz del Ruach HaKodesh. Número 6, romper con congregaciones e iglesias y otros hermanos ignorando que la sangre del Cordero nos hizo un solo pueblo. Una vez más, igual que con la familia, yo lo comprendo. No con todos vas a tener comunión como hermanos, lo entiendo, está bien. Pero eso no quiere decir que tú no estás llamado a predicarle a tus hermanos de la congregación. Tal vez ya no vas a ir ahí, pero si llega uno a buscarte, predícale la palabra, Yahvé lo está llevando a ti. Número 7, rituales, mezcla de sinagoga y de iglesia, confusión en los servicios, oraciones en hebreo, permanentes toques del shofar. Le digo, ya la gente nada más lo hace por costumbre. La gente piensa que si no oras en hebreo, Adonai no te está escuchando. Eso no es cierto. Para nada, le aseguro que si una persona sabe todos los idiomas del mundo es Adonai. Él conoce nuestros pensamientos. No piense usted que ahora que conoce un poquito de hebreo, así es como debe orar, porque de otra forma Adonai no lo está oyendo. Eso no es verdad. Número 8. Hay gente que circuncida a sus miembros a cualquier edad y nada más para demostrar que dejaron el paganismo y que ahora pertenecen a Israel. Esto es controversial. Si usted es una persona que viene reciente del cristianismo, se va a asustar, pero la circuncisión no está pues abrogada. La circuncisión es un paso que se da después de ser salvo, movido por el Ruach HaKodesh. Sin embargo, no quiere decir que usted tiene que hacer esto para que lo salven, porque entonces sí estaría usted actuando como los Gálatas. Sin embargo, hay personas que lo hacen nada más por causa de que quieren sentirse mucho más israelitas que un gentil injertado, y eso no es bíblico tampoco. Número 9. Los líderes que se autotitulan rabinos, cuando Yeshua nos prohibió llamarnos rabí y que le dijéramos rabí a alguien más. La palabra rabí significa maestro, pero significa alguien grandioso. Entonces, por eso Yeshua dice, no le digas a nadie rabí. Número 10.
celebrar las fiestas hebreas con elementos del judaísmo rabínico contrario a la fe del Mesías y basado en la Mishnah. Esto pasa mucho en el Shabbat. Los viernes por la noche, entonces a usted posiblemente le han enseñado que debe poner unas velitas cuando caiga el sol, cuando se vean las primeras estrellas, que haga unas oraciones en hebreo, que ore usted por su esposa, que ore por sus hijos, que ore, y no es malo que ore por su familia. Lo malo está en que le enseñen que si no hace esas cosas el viernes por la noche, usted no estaría guardando el Shabbat. Eso no es cierto, porque no es bíblico. Que si usted no se toma un vasito de vino, se come el pan halá, entonces no se guarda el Shabbat. Eso no es cierto. En ningún lado en la Escritura dice. Si alguien me lo puede decir dónde está en la Biblia, yo lo hago con toda libertad, pero no está. Y otros dicen, no, es que estamos celebrando la Cena del Señor. La Cena del Señor tampoco era eso. Entonces no, nada de eso es bíblico. Y los Moadim también, digo el Shabbat porque el Shabbat es un Moadim, pero los Moadim también anuales. La gente quiere hacer y deshacer de la manera judía porque piensan que ellos son los únicos que saben. Y ahora, no estoy diciendo que los judíos no saben, pero sí digo que le han metido muchas tradiciones babilónicas. Entonces nosotros debemos ser sabios y dejar que la Escritura sea la única que nos guíe. Número 11. Lectura de libros fuera de la Biblia, justificando que tienen explicaciones y estudios muy útiles. Por ejemplo, el Mishnah, el Talmud, los escritos de los sabios. Una vez más, no es malo que usted estudie como referencia algo de afuera, pero hay gente que ya rechaza el Brit Hadashah para irse al Talmud porque dicen, oye, ¿por qué voy a estudiar yo el Brit Hadashah si ese lo hicieron los cristianos? Si los judíos aceptan mejor el Talmud, yo mejor me voy al Talmud. Aquí con su servidor al menos no va a escuchar eso. Si de repente me oye citar alguno de esos libros, me va a oír explicarle por qué lo estoy haciendo, pero nunca, jamás, en ningún momento, al mismo tiempo que tampoco voy a usar a Enoch o a Hazer como para esto, no voy a usar ni el Talmud, ni a Enoch, ni a Hazer, ni ningún otro libro no bíblico para darle doctrina. Solo los uso como referencias históricas y se acabó. Pero hay gente que busca su doctrina en esos libros. Eso no está bien. Número 12. Esta es una de las más tristes y serias características que le pasan a la gente que termina yéndose a judaizar. Y es buscar desesperadamente tener un antepasado judío nada más porque te apellidas con E y con Z al final, o con A y con Z. Por ejemplo, yo soy Díaz Álvarez y me dirían, oye, tú eres judío porque tu apellido Díaz y tu apellido Álvarez dicen que eres judío. Pérez, Martínez, González, Velázquez, Hernández, López, es decir, prácticamente la gran mayoría de los apellidos patronímicos latinoamericanos o hispanos son apellidos que llegará gente que le va a decir, es que tú tienes sangre judía, y buscan por todos lados encontrarse un porcentaje de 0.00001% de ser judíos, y con eso ya sienten que son hijos de Adonai, mucho mejores que cualquier otro. Pero la palabra claramente lo dice, que nosotros somos salvos no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de sangre, sino de Adonai que nos quiso hacer sus hijos. Entonces, ¿para qué hacer todo eso? ¿Para qué afanarnos en esas cosas? ¿Para qué predicarle a la gente eso? Número 13. Los líderes se jactan de hablar y leer en hebreo, pero frente a alguien de Israel se les olvidan las palabras o se excusan que saben solo algunas pocas palabras de la Torah. Bueno, eso también pasa mucho. Ya no hablan español, ya no hablan hebreo, hablan hebreñol o algo así. A veces, hermano, con todo respeto, porque muchos me dejan comentario, a veces no les entiendo. Yo uso palabras hebreas, pero no para mi vocabulario normal. Yo trato de que usted me entienda. Si me oye hablar alguna palabra hebreo, siempre lo he explicado, es para dar un contexto profundo de la palabra o del concepto, pero en su mayoría trato de, por lo general, hablar en el idioma en el cual me puedan escuchar todos. Solamente cuando es un caso muy específico trato de usar una palabra hebrea, pero siempre uso el contexto. Número 14. El uso y el abuso de danzas hebreas o danzas mesiánicas. Eso también pasa bastante, ¿no? Ya todo el mundo quiere oír pura música hebrea. Y se lo dice uno que es músico. No estoy diciendo con esto de que adoremos a Adonai con cualquier género de música. Estoy totalmente en contra de eso. Creo que hay un género que a Adonai le agrada. Y estoy de acuerdo también que la música mesiánica es una música que es agradable a sus oídos. Pero pensar que si no adoras de esa forma Él no te escucha, yo no lo podría decir. Entonces hay gente que ya se llena de todo esto y adoran las congregaciones con todo lo judío y las estrellas de David. Sin embargo, no es la estrella de David, es la estrella de Renfán, por cierto.
y entonces creen que si no danzan de esa forma, entonces nadie los va a escuchar o nadie los va a ver en los cielos. En la escritura no está registrado en ningún lado que adoraran en el templo. David, que es pues nuestro ejemplo principal de danza, lo hizo afuera del templo, no adentro. Número 15 y último punto de personas que ya parecen más judaizantes de lo que parecen israelitas, es la búsqueda del misticismo. Hay muchas personas entonces que se van a estudiar el Zohar, la Kabbalah, el Midrash o figuradas revelaciones personales de parte de Elohim, o ellos creen que es Elohim, y empiezan a dejar lo que es la Torah. Si usted está siguiendo alguno de estos libros o conoce a gente así o está escuchando palabra de esas personas, hermano, deje de hacerlo. Yeshua dice en Apocalipsis 2:9 que conoce los insultos de los que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No somos llamados a salir de las tradiciones cristianas para irnos a las tradiciones judías, por más bonitas que parezcan serlo. Ello solamente nos traerá mayor condenación. Si usted está viendo en su iglesia o usted mismo está haciendo alguna de estas prácticas, déjelas, arrepiéntase, vuelva a Yeshua, vuelva a la Torah nada más. Hermano, Israel es el único pueblo que son llamados ovejas en la Escritura. Yeshua dijo que solo las ovejas pueden oír su voz y seguirle, y solo el que oye su voz y sigue el Mesías puede ser un hebreo, y solo el que es hebreo puede pasar de la muerte a la vida. Por lo tanto, solo siendo israelita puede ser salvo. No te digo que seas judío, un judío es solo parte de una de las 12 tribus de Israel, te digo que debes ser israelita. Ahora tal vez dirás, pero yo soy gentil, ¿cómo puedo ser un israelita? La Escritura dice que luego del pecado de Salomón, el país de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte, que era también llamado la casa de Israel, y la casa de Efraín, y el reino del sur, que era la casa de Judá. La casa de Efraín recibía ese nombre en honor al nieto de Jacob, el segundo hijo de José, que recibió la bendición de la primogenitura. Aquella vez donde Jacob cruzó las manos y bendijo al menor como si fuera el mayor. Eso lo puede ver usted en Génesis capítulo 48, me parece. Y entonces a él se le profetizó que sería una multitud de naciones. A él entonces se le dio, o a su descendencia se le dio el nombre de la tribu de Efraín, y luego con el paso de los siglos, todas las 10 tribus del norte recibieron el nombre de la casa de Efraín. En la casa de Judá, que era la familia de David, ahí es el linaje de lo que después vino a ser el Mesías. Los dos pueblos, tanto Efraín como Judá, hicieron tanto pecado que Yahvé los destruyó. El pueblo del sur fue llevado 70 años a Babilonia y luego volvió y se convirtió en la nación de los judíos del tiempo de Yeshua, que son los judíos del día de hoy. Y el norte se fue a las naciones para jamás volver. Yahvé se divorció del pueblo del norte y dijo que ya no serían su pueblo. Sin embargo, profetizó también que un día se harían grandes multitudes y entonces Él los haría regresar. Eso es imposible, ya que la Torá prohíbe que un hombre se case con su exesposa luego de que ella estuviera con otros maridos. Sin embargo, Yeshua vino a morir para que así la esposa fuera viuda y no adúltera, y resucitó para darle un nuevo esposo. Entonces Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, la casa de Efraín. Lo impresionante del caso es que Pablo dice que los gentiles, o sea, nosotros, somos la casa de Efraín. En Romanos, Pablo está citando a Oseas para referirse a los gentiles, y Oseas está hablando de la casa de Efraín dispersa en las naciones, quien ha perdido su identidad y que ya ni siquiera saben que son pueblo. Sin embargo, Yahvé les llama pueblo luego de haberlos rechazado. Usted es parte de la casa de Efraín. Si usted quiere saber más al respecto, por favor, mire el video que se llama Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Es el video principal de nuestro canal, se lo voy a dejar aquí en la cajita de descripciones. Entonces, usted es un israelita, debe vivir como israelita, debe vivir como un hebreo que ha cruzado de la muerte a la vida y que ahora tiene una nacionalidad y un Elohim al cual servir. Ahora, tal vez esta es la primera vez que usted escucha todo esto, o tal vez ya conocía todas estas palabras, pero nunca las había podido entender como el día de hoy. Y eso es debido a que hasta este día Yahvé quiso abrir sus ojos. Juan 9 cuenta la historia del ciego de nacimiento al cual se le dejó estar ciego para que un día la gloria de Yahvé se mostrara sobre su vida. Eso es justamente lo que pasó conmigo y es lo que pasa con usted. Nacimos ciegos en un sistema religioso de mentiras heredadas que nos tenía atados a una realidad que creímos verdadera, pero de la cual Yahvé y nada más Yahvé nos ha venido a rescatar, porque somos
suyos, no somos de este mundo, somos sus ovejas por las cuales Yeshua pagó el precio de sangre y hoy es el tiempo de venir a buscarnos. Yeshua nos cuenta la historia del hijo pródigo, usted la conoce, sin embargo no nos dijo cómo se llamaba porque nosotros debemos conocer la escritura, ahí hubiéramos tenido la respuesta. Se llama Efraín, lo dice Jeremías, menciona Jeremías que Efraín, después de todas las cosas malas que hizo, se arrepintió y dijo, yo, ¿qué estoy haciendo? Me voy a regresar a decirle a mi padre que él me perdone, porque yo fui una persona rebelde, yo fui como alguien que no tuvo mansedumbre. Y entonces está diciendo algo que después Yeshua viene y habla en el hijo pródigo, está hablando de la casa de Efraín. Yeshua dice que el joven estaba en medio del lodo cuando abrió sus ojos y vio su condición, es decir, despertó a Efraín en medio de los puercos, abrió los ojos. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento no se muestra cuando abres los ojos. Tal vez tú estás o has estado por mucho tiempo diciendo todo está mal, pero no se trata de que veas que todo está mal, porque él estaba entre los cerdos y estaba diciendo sí, todo está mal, pero fue hasta que se levantó y dijo yo me regreso, y se regresó, hizo teshuvah, significa volver. El verdadero arrepentimiento es teshuvah, se regresó. En ese momento fue donde todo cambió. Quiero decirle todavía una cosa más que cambiará su vida. Vimos que a la casa de Judá Yahvé les hizo pagar exactamente el número de años que merecían. La casa de Judá se fue exiliada a Babilonia por 70 años debido a que en 436 años desde Saúl hasta el último rey de Judá, la tierra nunca la dejaron descansar, como establecía la Torá, que cada 7 años la tierra necesitaba descansar y cada 50 años también. Entonces, de acuerdo a las cuentas, en 436 años hay 62 años Shemitah y 8 años de jubileo. Por lo tanto, 62 más 8 son 70, que fueron los años que Yahvé, como lo estableció en Levítico, les dio el juicio y dijo, así los años que ustedes no dejen descansar la tierra son los años donde se van a ir. Mientras hablo, estoy seguro que aquí están saliendo todas estas citas para que usted lo pueda comprobar. Y también tenemos una enseñanza que se llama 70 años por romper el Shemitah, lo puede buscar usted ahí en nuestro canal de YouTube y en la descripción. Entonces, si a la casa de Judá se le dio una sentencia muy específica y muy justa de acuerdo al tiempo que ellos habían roto los mandamientos, a la casa de Efraín posiblemente también se le dio una sentencia similar, ¿no lo cree? Ezequiel dice que la casa de Efraín se iba a ir castigado 390 años, lo puede buscar usted. Eso significa que debían volver a ser pueblo aún antes de que Yeshua viniera por primera vez. Pero en medio de su castigo no buscaron a Yahvé y entonces, de acuerdo a la Torá, una vez más, su castigo debía multiplicarse 7 veces más. 390 por 7 son 2730 años. Ahora, la casa de Efraín se fue al exilio en el año 722 antes del Mesías. Son fechas que usted puede comprobar, se lo aseguro. Entonces 2730 menos 722 es igual a 2008. Fue en el año 2008 que Yahvé empezó a despertar a Efraín una vez más de en medio de los cerdos. Hace unos 10 años más o menos, a nivel mundial empezó a despertar la gente. Y usted no me va a dejar mentir. Sin dudas hay personas que han sido levantadas desde antes, ya los mencioné hace un buen rato. Eran voces en medio del desierto para ser nuestros maestros. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos menos de 10 años abriendo los ojos. Personas que simplemente no pudimos seguir conformes con un cristianismo mediocre donde nuestras acciones contradecían toda la escritura. Usted ha sentido eso, ¿verdad? Esa impotencia por ver a los pastores que nos dicen que no hay problema en celebrar la Navidad o la Semana Santa, que nos regañan por no ir el domingo a la iglesia, que dicen que solo estamos bajo la gracia y que por tanto la ley es de los judíos, que nos enseñan a ir a la iglesia como somos y a no poner atención en los preceptos de la Biblia. Pero hace unos 10 años, Efraín empezó a despertar en medio de los cerdos. Y entonces, gente como usted y gente como yo, abrimos los ojos y dijimos, ¡basta! ¿Qué estoy haciendo? Voy a volver a la casa de mi padre, le pediré que me tome como uno de sus siervos. Pero en el momento en el que hicimos ese trayecto, ese teshuvah, ese regreso, cuando vinimos arrepentidos a la palabra, tratando de encontrar respuestas a nuestras preguntas, el Padre ya venía corriendo a nosotros con brazos abiertos para darnos su perdón, limpiar nuestro pecado y hacer fiesta, porque estuvimos muertos, pero ahora vivimos una vez más. Y los que hemos regresado al Padre no nos soltamos de sus instrucciones porque son más dulces que la miel, son nuestro deleite diario. Él nos salvó por su gracia, nosotros le obedecemos por agradecimiento. Amado amigo que me puede oír,
Usted no va a entender nada de esto si el Padre no le inquieta. Yeshua dijo que nadie puede ir a Él si el Padre no lo trae. Pero a quien el Padre trae, Yeshua nunca lo echa fuera ni tampoco se pierde. Por eso los que caen en el camino y dejan la verdadera fe, no la fe adulterada, la fe verdadera, era porque realmente estaban predestinados para perdición. Y qué horrible destino es ese. Si usted está en una búsqueda, aquí está su respuesta. Y si ante todo lo que yo le he demostrado con la Escritura y lo que le he hablado y lo que usted, estoy seguro, ha buscado, aún no desea creer, yo no puedo hacer nada por usted. Solo le digo que su sangre ya no está en mis manos. Mi oración por usted es que Yahvé abra sus ojos como lo hizo conmigo y que pueda salir de Babilonia, donde tanto tiempo hemos vivido engañados. Dice la palabra: sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas, de sus pecados, de todas las cosas que ha hecho y de que le van a suceder. Pero también dice que si ya hemos salido de allí, entonces debemos exhibirla y pagarle el doble según sus obras. Entonces no tenga miedo, alce su voz como una trompeta, dígale a la casa de Israel su pecado para que vuelvan a Yahvé, y así como Él nos está haciendo volver a nosotros, también ellos puedan regresar. Pasará esto: habrá personas que le van a decir que está creyendo un evangelio diferente, y pues tienen razón, porque usted está creyendo el evangelio de la Escritura, el que realmente transforma vidas. Todo lo que ha escuchado usted respecto de la casa de Efraín, y que puede buscarlo usted en Identidad, por favor hágalo, es lo que Pablo predicaba a los gentiles. Él tenía que explicar todo el contexto, igual que yo lo he tenido que estar haciendo, y le hablaba a personas que no tenían la menor idea de que ellos también tuvieran la posibilidad de ser salvos, que creían que tenían una identidad, pero una identidad totalmente equivocada. Pablo dijo, y esto es lo que más me impacta, Pablo dijo que su mensaje se lo dio Yeshua en revelación. Yeshua dijo que su doctrina no era suya, que era la doctrina del Padre que lo envió. Y el Padre dice que su doctrina es que no abandonemos su Torah. Así que sin dudas Pablo predicaba que los gentiles son salvos por la gracia para luego hacer las buenas obras guardando la Torah. Pablo también dijo que si cualquier persona o aún un ángel del cielo nos enseñaba otro evangelio que no fuera el de la Escritura que él predicaba, eso sería una herejía. El evangelio del cristianismo fue creado por un ángel, ¿sabía usted? Se llama Lucifer, para tener engañada a la gente a una mentira parecida a la verdad, pero solamente cuando conoce la verdadera Escritura usted puede ver la gran diferencia. Pero como le dije hace un momento, nunca lo sabrá si usted no está inconforme. Pero si este mensaje ha tocado su corazón, es porque usted es una oveja que distingue la voz de su pastor en medio de tantas voces falsas. Yeshua dijo: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ore al Padre, que sea Él quien le muestre la verdad y atrévase a poner los pies en el agua. Igual que Abraham, conviértase en un hebreo, pase de la muerte a la vida. Las raíces hebreas de la fe en Yeshua no tienen nada que ver con el judaísmo. Estudiar las raíces hebreas significa entender el fundamento de lo que nos hizo cruzar del pecado a la vida eterna. Es el despertar de Efraín. Tú dijiste que libre sería cuando conociera por fin la verdad. Y confieso que no comprendía en lo absoluto de esa libertad, pues siempre miraba la paja en el ojo de los demás y al mío una viga lo hacía cegar. Y hoy conozco que eres la verdad, camino y vida, eres libertad. Y hoy conozco que eres la Torah, que vino en carne y me puede salvar.
conocerte por nombre y llamarte Yeshua, mi amigo, me dio identidad. Y tu palabra, la espada del Ruach HaKodesh, es mi única autoridad. Sentires y opiniones los cambio por tu voluntad. Pagaste mi precio y soy libre en verdad. Y hoy conozco que eres la verdad, camino y vida. Eres libertad. Y hoy conozco que eres la Torah que vino en carne y me puede salvar. Tus mandamientos, estatutos y tus preceptos obedeceré, porque tú lo diste todo por mí. Tus mandamientos, estatutos y tus preceptos obedeceré, porque tú lo diste todo por mí. Hoy conozco que eres la verdad, camino y vida. Eres libertad. Y hoy conozco que eres la Torah que vino en carne y me puede salvar, y me puede salvar, y me puede salvar, y me puede salvar. Ya estamos por despedirnos, pero quiero tomar este último momento del programa para responder algunas de las dudas más frecuentes que nos llegan al canal y a nuestro Facebook personal. Como hoy es el primer programa, quiero responder cosas sobre nuestro ministerio. Me preguntan mi nombre completo muy seguido y es porque aquí digo que me llamo Emanuel Díaz, pero si usted va a mi Facebook o si me conoce en persona, me dicen Eliud. Bueno, lo que pasa es que mi nombre completo es Eliud Emanuel Díaz Álvarez. De ahora en adelante me va a escuchar presentarme como Eliud Emanuel Díaz, para no causar mayor confusión entre los que me conocen en persona, que me dicen Eliud, o los que me conocen por aquí y me dicen Emanuel, pero soy la misma persona. También me preguntan dónde vivimos y cómo pueden comunicarse con nosotros. Si usted tiene esta duda, bueno, vivimos en Río Bravo, Tamaulipas, en México. Es una ciudad pequeña en la frontera con Estados Unidos. Usted puede comunicarse con nosotros bien sencillo, me puede buscar en Facebook, Eliud Emanuel Díaz. Ahí está el Facebook, el contacto lo puede hacer en cualquier momento. Por último, también nos preguntan dónde pueden hacer una donación o una ofrenda a nuestro ministerio, lo cual les agradecemos mucho. Usted puede enviar una ofrenda o un donativo como el Padre lo haya puesto en su corazón, siguiendo la información que está en pantalla. Solamente me gustaría poder decirle que nos envíe un mensaje antes de hacer cualquier depósito para tener nosotros en cuenta que usted va a hacer el donativo. Gracias por haber visto este video. Gracias también por su paciencia para estar esperando la enseñanza a lo largo de las semanas anteriores. Ha sido complicado, sin embargo, con el favor del Padre vamos a seguir predicando la palabra en cada Shabbat, dejándole un mensaje como el día de hoy para que usted pueda ser edificado. Estamos a sus órdenes. Por favor, denle like, déjenos un comentario, compártalo con todos sus compañeros, con sus amigos, con los contactos de Facebook o de las redes sociales que usted tenga. Suscríbase si no se ha suscrito a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda los siguientes videos. Estamos a sus órdenes, me puede buscar en Facebook ahí como Eliud Emanuel Díaz, ya lo dije hace un momento atrás. Y pues
Reciba un saludo de Río Bravo, Tamaulipas, el remanente de una fe inteligente, de mi esposa Euridice, de mi niña Celeste. Estamos a sus órdenes. Nos despedimos hasta la próxima. Que Yahvé le bendiga y le guarde. Shalom.